Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 481, Fusionando los huesos de tigre. Después de dejar el Valle de las Bestias, Lindon no abandonó inmediatamente las profundidades de la montaña. En cambio, voló hacia el santuario interior de la cordillera que era inaccesible para los forasteros. Little Flam iba a fusionarse con los huesos del tigre demoníaco celestial y usar esto para atacar la etapa nirvana. Cuando llegara ese momento, definitivamente llamaría mucho la atención. Por lo tanto, estas zonas remotas serían las más adecuadas. Después de volar hacia el santuario interior de la cordillera durante unas horas, Lindon decidió gradualmente su destino. Finalmente, aterrizó en un pico de montaña enorme y empinado. La montaña alcanzaba los 10.000 metros de altura y estaba atornillada en posición vertical, lo que la hacía extremadamente empinada. Las nubes y la niebla rodeaban la cima de la montaña, lo que dificultaba la observación de lo que sucedía en la cima. Este es el lugar. La figura de Lindon aterrizó en la cima de la montaña. Después de mirar alrededor del área, asintió con la cabeza con satisfacción. Con un tirón de sus mangas, Little Flame saltó desde adentro. Al mismo tiempo, apareció Pequeño Armiño tranquilamente. Luego lanzó una mirada a Little Flame y dijo: «Estúpido tigre, el abuelo Armiño sabe que ya posees algún nivel de inteligencia espiritual ahora. Por lo tanto, quiero explicarte claramente que a pesar de que posees un físico transformador, tu línea de sangre es demasiado mediocre e incluso palidece en comparación con la del poderoso tigre ensordecedor. Por lo tanto, será bastante peligroso para ti fusionarte con los huesos del tigre demoníaco celestial». Al escuchar estas palabras, la expresión facial de Lindon cambió ligeramente. Parecía que quería decir algo, aunque finalmente no lo hizo. Little Flame era simplemente un tigre pitón de fuego ordinario y si no fuera por su raro físico transformador, no podría haber alcanzado este nivel en toda su vida. Tu línea de sangre es demasiado mediocre. Incluso si posees el raro físico transformador, debido a tu línea de sangre, tu habilidad está severamente limitada. Por lo tanto, si realmente quieres ser más poderoso, tendrás que correr este riesgo. De lo contrario, creo que es mejor que Lindon te envíe de regreso al gran imperio Yan en el futuro. El mundo exterior es demasiado peligroso y no eres lo suficientemente poderoso. Por lo tanto, solo serás un carga para Lindon si continúas siguiéndolo, dijo Pequeño Armiño con indiferencia. Los ojos de tigre de Little Flame brillaban suavemente. Claramente, entendió lo que había querido decir Pequeño Armiño, después de lo cual, la mirada de Little Flame se detuvo en Lindon y luego, dejó escapar un rugido profundo y bajo. Aunque Lindon no podía entender el significado detrás del rugido de Little Flame, podía sentir la decisión que Little Flame había tomado. Poco después, respiró hondo, miró a Pequeño Armiño y dijo: «Hagámoslo. Tendré que dejártelo a ti. De hecho, este estúpido tigre es bastante valiente. Eso también es bueno. Si puedes pasar por esta prueba, sufrirás una metamorfosis», se rió Pequeño Armiño. Poco después, los ojos de Pequeño Armiño se volvieron gradualmente sombríos y asintió lentamente con la cabeza. ¡Boom! Lindon agitó sus mangas antes de que los huesos del tigre demoníaco celestial, de color negro como el metal negro, aterrizaran pesadamente en el suelo. Mientras tanto, una débil aura tiránica invadió el aire. Para fusionar los huesos del tigre demoníaco celestial en su cuerpo, primero debemos sacar sus huesos. En pocas palabras, debemos eliminar los huesos de tigre originales. Este paso es bastante peligroso ya que un pequeño error destruiría sus huesos y mataría a la bestia, advirtió Pequeño Armiño en voz baja mientras miraba los intimidantes huesos del tigre demoníaco celestial. Lindon, 200.000 píldoras nirvana. Al escuchar el grito de Pequeño Armiño, Lindon arrojó su bolso Qiankun sin dudarlo. Inmediatamente, numerosas píldoras nirvana perfectamente redondas y ardientes volaron por el aire y se convirtieron en una enorme corriente de energía que se reunió en la cima de la montaña. A medida que el de nirvana se difundía por el aire, de repente toda la montaña parecía arder en llamas. Llamas nirvana, congela. El sello de mano del Pequeño Armiño comenzó a cambiar. Numerosos rayos de luz violeta oscura salieron disparados de sus garras y atravesaron la enorme corriente de energía que se componía del nirvana y boom boom, cuando entraron los rayos de luz, la corriente de energía se distorsionó repentinamente. En un instante, las llamas escarlatas surgieron de la corriente de energía.
Mientras tanto, bajo el ardor de las intensas llamas, incluso el espacio de la nada mostraba signos de distorsión. Little Flame, si no puedes soportar este paso, no podrás continuar con el resto del procedimiento, dijo Pequeño Armiño con una expresión seria en su rostro. Con un golpe de su garra, las llamas nirvana descendieron y envolvieron el cuerpo de Little Flame. Crujido, crujido. Cuando las llamas nirvana envolvieron el cuerpo de Little Flame, Lyndon pudo ver con sus propios ojos que la armadura de escamas en el cuerpo de este último se derritió en un instante. Roar. Un rugido de tristeza salió de las furiosas llamas nirvana y resonó en toda la cordillera. Lyndon miró las intensas llamas nirvana, donde Little Flame luchaba frenéticamente, sin pestañear. Indistintamente, Lyndon pudo ver que el cuerpo de Little Flame se estaba distorsionando cada vez más bajo las llamas ardientes. Era como si su carne se hubiera cocinado en un estado líquido. El rugido de tristeza continuó durante unos 10 minutos antes de desvanecerse gradualmente. Sin embargo, esto no significó que el dolor hubiera pasado. Fue simplemente porque la boca de Little Flame se estaba quemando y ya no podía rugir. Dentro de las furiosas llamas nirvana, el cuerpo de Little Flame se estaba convirtiendo gradualmente en una bola de carne destrozada. Si no fuera por la débil señal de vida que Lyndon aún podía sentir, habría pensado que Little Flame ya había perdido la vida. Saca los huesos de tigre. Una mirada feroz cruzó los ojos de Pequeño Armiño. Cuando Pequeño Armiño extendió sus garras hacia adelante, los rayos de luz violeta oscura se materializaron en una mano enorme. La mano alcanzó las llamas nirvana y atravesó la bola sangrienta y luego hizo un tirón feroz. ¡Boss! Pequeño Armiño arrancó de la bola de carne un conjunto de huesos de tigre ligeramente deformados y pálidos como la muerte. Cuando Lyndon vio esta escena, su cuerpo tembló involuntariamente y sus palmas estaban apretadas con fuerza. Podía sentir la terrible agonía por la que Little Flame estaba pasando en este momento. La vista del cuerpo quemado y la extracción de huesos haría temblar de miedo a la gente común. Sin embargo, Little Flame estaba mostrando esta situación ahora. Lyndon, los huesos del tigre demoníaco celestial, la sombra de Pequeño Armiño era intimidante y, al mismo tiempo, su grito resonó en los oídos de Lyndon. ¡Ban! Lyndon apretó los dientes con fiereza y golpeó con la palma de la mano los huesos del tigre demoníaco celestial. Acompañado por un sonido metálico, los huesos volaron directamente hacia las llamas nirvana. En el momento en que los huesos del tigre demoníaco celestial entraron en las llamas del nirvana, la bola de carne destrozada se movió frenéticamente al sentir algo. Después de lo cual, la carne se entrelazó con los huesos poco a poco. ¡Ban! ¡Ban! Gruñido. Cuando la carne se entrelazó con los huesos del tigre demoníaco celestial, este último emitió un resplandor oscuro que intentó rebotar en la carne por completo. Aún así, la carne perseveró incansablemente en entrelazarse con los huesos como un caramelo pegajoso. Los huesos del tigre demoníaco celestial todavía contenían la huella del tigre demoníaco celestial. Esto resistirá la fusión con Little Flame. Sin embargo, no hay mucho que podamos hacer y depende únicamente de Little Flame para superarlo, dijo Pequeño Armiño mientras se limpiaba el sudor de la frente y miraba fijamente las llamas nirvana. Además, el espíritu demoníaco de Little Flame está integrado con su carne. Sin embargo, puede permanecer en este estado solo una hora. Si no puede fusionarse con los huesos del tigre demoníaco celestial en una hora, morirá. Lyndon asintió con la cabeza en silencio. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y miró las llamas sin pestañear. Su corazón también se aceleró inconscientemente. La lucha entre la carne y los huesos del tigre continuó durante casi media hora en las intensas llamas. A medida que pasaba el tiempo, los ojos de Lyndon se inyectaban cada vez más en sangre. Esto hizo que Pequeño Armiño sacudiera la cabeza con impotencia. Nunca había visto a Lyndon perder el control de sus emociones de esta manera después de conocer a estos dos durante tanto tiempo. Pasaron otros 10 minutos y pronto pasaría una hora. Finalmente, Lyndon pudo evitar ponerse de pie y caminar nerviosamente de un lado a otro. Gon, los pasos de Lyndon se detuvieron y levantó la cabeza abruptamente. Luego, se apresuró hacia adelante y lanzó sus manos a las llamas nirvana involuntariamente. Sabía que si esto se prolongaba más, Little Flame realmente podría perder su vida en el acto. ¡Boom! Sin embargo, justo cuando las manos de Lyndon estaban a punto de hacer contacto con las llamas nirvana furiosas se expandieron abruptamente. Ese impacto empujó a Lyndon hacia atrás varios pasos. No seas precipitado, Lyndon. Pequeño Armiño apareció frente a Lyndon y miró fijamente a las llamas nirvana. Parecía que la lucha dentro de las llamas se había detenido. Vagamente, se podía ver una criatura enorme de pie en silencio en medio de las llamas.
Un aura temible, que era varias veces más fuerte que la del tigre demoníaco celestial hace unos días, se extendió por el área. Era como si una bestia prehistórica se hubiera despertado. Tuvimos éxito, las pupilas de Lyndon se dilataron al sentir el aura extremadamente temible. Roar. Bajo las atentas miradas de Lyndon y pequeño Armiño, dentro de las llamas Nirvana, la enorme criatura levantó la cabeza y dejó escapar un rugido ensordecedor de tigre que resonó en el aire. A medida que el poderoso y escalofriante rugido del tigre resonó en el aire, numerosas bestias demoníacas en la cordillera temblaron de miedo y temor. El poder del tigre demoníaco celestial, pequeño Armiño murmuró mientras el júbilo brotaba de sus ojos. El rugido del tigre resonó majestuosamente a través del cielo y la tierra, después de lo cual, las furiosas llamas Nirvana se vertieron frenéticamente en el cuerpo de la enorme criatura como si estuviera siendo atraído por algo. Al mismo tiempo, la corriente de energía flotante se transformó en Nirvana ardiente y descendió en un flujo constante. Finalmente, este Nirvana fue completamente devorado por esa enorme criatura. Este estúpido tigre se está preparando para atacar la etapa Nirvana. Pequeño Armiño se rió al ver esta escena. Por su risa, parecía que pequeño Armiño tenía una carga fuera de su mente. Pa. Lyndon dejó caer su cuerpo y se sentó en el suelo. Su corazón acelerado finalmente se había calmado. Capítulo 482 Little Flame. Después de la metamorfosis, boom boom. Las llamas rojo escarlata brotaron de la inundación de píldoras Nirvana como dragones rojos escarlata gigantes antes de ser absorbidas continuamente por la enorme figura en la cima de la montaña de abajo. Actualmente, la cima de la montaña temblaba como si hubiera un terremoto debido a las poderosas réplicas, mientras que una presión asombrosa se filtraba continuamente de la enorme figura. Frente a este loco y Nirvana, incluso Lyndon retrocedió varios pasos mientras observaba solemnemente esta escena. Aunque la velocidad a la que Little Flame absorbió Nirvana no se podía comparar con él, que poseía el símbolo ancestral devorador, esta velocidad ya había superado con creces a algunos practicantes Nirvana. Además, debido a la alarmante tasa de absorción de Little Flame, la inundación se formó a partir de 200.000 píldoras Nirvana que se encogieron a un ritmo que se podía ver a simple vista. Este tipo tiene un buen apetito. Mientras observaba cómo la píldora Nirvana desaparecía rápidamente, Lyndon no pudo evitar inhalar lentamente. Pequeño Armiño sonrió mientras observaba la situación y explicaba. Por supuesto, esta no es la historia completa. Debería ser un tigre diablo celestial que posea un físico transformador. TCH, realmente me pregunto qué nivel podrá alcanzar este estúpido tigre. Lyndon sonrió un poco mientras su puño se relajaba lentamente. Se sintió particularmente feliz al ver el renacimiento de este compañero que lo había acompañado durante muchos años. Atacar la etapa Nirvana obviamente no era algo que pudiera completarse en poco tiempo. Incluso con Little Flame sufriendo una metamorfosis, todavía tomó un día entero antes de absorber por completo el Nirvana formado a partir de 200.000 píldoras Nirvana. Además, después de absorber las 200.000 píldoras Nirvana, el avance de Little Flame claramente todavía no estaba completo. Al ver esto, Lyndon inmediatamente tiró otras 300.000 píldoras Nirvana. Una cantidad tan grande hizo que pequeño Armiño hiciera un poco de ruido. Lyndon solo tenía alrededor de 1,5 millones de píldoras Nirvana por las que prácticamente había arriesgado su vida. Sin embargo, había pescado casi un tercio solo para Little Flame. Incluso a los practicantes de varios imperios de alto rango les resultaría difícil disfrutar de tal lujo. Jaja, mientras este tipo pueda absorberlo todo, darle todas las píldoras Nirvana que me quedan no será un problema. Cuando escuchó a pequeño Armiño refunfuñar, Lyndon simplemente se rió mientras declaraba. Por el bien de volverse más fuerte y permanecer a su lado, Little Flame había soportado incluso el dolor de extraer sus huesos. ¿Cómo podría compararse su contribución de meras píldoras Nirvana? Veamos exactamente en qué se transformará este tipo a continuación, dijo pequeño Armiño perezosamente antes de levantar la cabeza mientras las ardientes llamas escarlatas se reflejaban en sus ojos. Después de que Lyndon una vez más lanzó 300.000 píldoras Nirvana, Little Flame claramente poseía suficiente Nirvana nuevamente. Para absorber una cantidad tan enorme de Nirvana, se utilizaron 3 días y 3 noches completos. Después de 3 días completos, el cuerpo de Little Flame ahora estaba completamente envuelto por las llamas Nirvana. Mientras su cuerpo estaba tan quieto como una estatua dentro de las llamas, aterradoras ondulaciones que fueron martilladas en forma por el furioso infierno se extendieron sigilosamente hacia afuera. Cuando el amanecer del cuarto día abrazó la cordillera, la vasta inundación de píldoras Nirvana ya se había vuelto extremadamente escasa, mientras que el fuego Nirvana que envolvía a la enorme figura también se había debilitado sustancialmente. Evidentemente, las 300.000 píldoras Nirvana ya habían sido absorbidas completamente por Little Flame.
Lyndon se sentó en silencio en una roca en la cima de la montaña. Su mirada sin parpadear estaba fija a la figura dentro de las llamas. Durante los últimos 4 días, sus ojos no habían descansado ni por un momento, pero no solo no estaba cansado en lo más mínimo, sino que había una expectativa y una curiosidad extremadamente intensas en sus ojos. ¡Boom! El fuego nirvana se elevó en el aire cuando la enorme figura dentro pareció temblar violentamente antes de levantar repentinamente la cabeza. Cuando abrió su enorme boca, las píldoras nirvana restantes y el fuego nirvana en el cielo fueron completamente devorados por él. Cuando las últimas volutas de fuego nirvana fueron tragadas en su cuerpo, la enorme figura finalmente apareció claramente ante los ojos de Lyndon y pequeño Armiño. Era un tigre gigante que era negro como la tinta. Cuando los rayos del sol brillaron sobre su cuerpo, emitió un brillo metálico. Enormes alas negras estaban dobladas sobre su espalda, mientras que las plumas que se retorcían en ellas parecían parpadear con un destello helado que era tan afilado como el filo de una hoja. Ante este destello gélido, incluso los practicantes de la etapa nirvana temblarían. Además, sus ojos de tigre que parecían negros como boca de lobo parecían emitir un aura interminable de brutalidad. Era como un tigre feroz sin igual de una tierra salvaje. Roar. El tigre negro gigante rugió hacia el cielo, lo que resultó en una onda de sonido casi sólida que se extendió hacia afuera. Inmediatamente, el pico de la montaña se partió, formando una enorme grieta. Al mismo tiempo, un aura feroz y vigorosa hasta el extremo estalló repentinamente de su cuerpo. El aura era una que realmente había alcanzado la etapa nirvana. Evidentemente, Little Flame había avanzado a la etapa nirvana. Éxito, un deleite asombroso se disparó abruptamente de los ojos de Lyndon. Little Flame finalmente había alcanzado la etapa nirvana. Justo cuando el encantado Lyndon estaba a punto de ponerse de pie, el tigre negro gigante en el que Little Flame se había transformado no se abalanzó de inmediato, sino que le rugió a Lyndon antes de sentarse como un humano. Mientras tanto, Lyndon sintió una ondulación que hizo que incluso su cuero cabelludo se sintiera entumecido y se extendiera abruptamente desde el cuerpo de Little Flame. En el instante en que esta ondulación se extendió hacia afuera, el cuerpo negro metálico de Little Flame se volvió extrañamente rojo escarlata, mientras que columnas de humo blanco emergían constantemente de su cuerpo. Crujir. La superficie del pico de la montaña comenzó a secarse a un ritmo alarmante. Numerosas grietas se extendieron cuando el bosque en la cima de la montaña se marchitó instantáneamente. ¿Qué está pasando? Mientras miraba a Little Flame, la expresión de Lyndon cambió de inmediato cuando preguntó con urgencia. Este tipo. Pequeño Armiño también se sorprendió por un momento, antes de mirar solemnemente a la Little Flame ahora sentada y murmurar, en realidad está comenzando la tribulación nirvana, planea pasar la tribulación nirvana. ¿Qué? El cuerpo de Lyndon tembló violentamente, claramente alarmado por esto. Gritó en voz baja, ¿qué está haciendo este mocoso? ¿Cómo puede atreverse a intentar tan descuidadamente la tribulación nirvana? La tribulación nirvana fue el mayor temor de los practicantes nirvana. Entre los de la etapa nirvana, más del 50% no cayó en batalla, sino durante la tribulación nirvana. Cada tribulación nirvana era extremadamente aterradora y el más mínimo desliz haría que todo el cultivo de uno fuera completamente destruido, haciendo que todo se transformara en polvo. Por lo tanto, esto explicó por qué la expresión de Lyndon se había vuelto tan sombría cuando escuchó que Little Flame se atrevió a desafiar la tribulación nirvana inmediatamente después de alcanzar la etapa nirvana. No hay necesidad de estar tan preocupado. Este estúpido tigre se ha fusionado con el hueso del tigre diablo celestial y es probable que la energía remanente dentro del hueso del tigre lo haya obligado a comenzar la tribulación nirvana. Sin embargo, esto es bueno, dado que la tribulación nirvana se inició desde adentro, si pasa con éxito, podrá fusionarse perfectamente con el hueso del tigre diablo celestial y ya no enfrentará el más mínimo rechazo. Pequeño Armiño parpadeó en sus pensamientos mientras explicaba. Cuando este tipo avanzó a la etapa nirvana, su inteligencia también había aumentado enormemente. Si supiera que no tiene ninguna posibilidad, no se atrevería a ser tan imprudente. En cualquier caso, no tiene sentido preocuparse ahora, esperemos y veamos. Al final, pequeño Armiño suspiró impotente. Evidentemente, el desarrollo de esta situación estuvo fuera de sus expectativas. Las cejas de Lyndon estaban muy juntas y solo podía asentir gravemente con la cabeza. Levantó la cabeza mientras miraba a Little Flame ahora rojo escarlata, mientras que su corazón originalmente calmado comenzó a latir violentamente una vez más. En el siguiente mediodía, las ondulaciones terriblemente calientes del cuerpo de Little Flame se hicieron cada vez más fuertes.
Al final, incluso Lyndon y Pequeño Armiño no pudieron aguantar más y se vieron obligados a retirarse del radio de 30 metros alrededor del pico de la montaña. Solo cuando salieron del pico de la montaña se dieron cuenta de que todos los árboles dentro de un radio de 100 pies del pico se habían secado por completo, una vista extremadamente espectacular. La tribulación nirvana es realmente aterradora. No es de extrañar que los practicantes nirvana lo vean como si fuera una bestia incomparable. Lyndon no pudo evitar murmurar cuando vio esta vista. Aunque todavía no lo había experimentado personalmente, solo pensar en cuánta destrucción podrían causar esas aterradoras ondulaciones que explotaban desde el interior de su cuerpo era suficiente para hacerlo sentir temeroso. Las aterradoras ondulaciones del pico de la montaña duraron medio día. Solo cuando la noche comenzó a deslizarse lentamente por la tierra, Lyndon finalmente sintió que las aterradoras ondulaciones comenzaron a dispersarse rápidamente. ¿Se acabó la tribulación nirvana? Cuando sintió esto, Lyndon se puso instantáneamente alerta mientras lanzaba apresuradamente su mirada hacia la cima de la montaña. Debido a la alta temperatura, la cima de la montaña estaba cubierta de niebla y, durante un tiempo, no se pudo ver nada con claridad. ¡Boom! En el momento en que Lyndon miró hacia la cima de la montaña, un fuerte golpe resonó en la espesa niebla blanca. Casi inmediatamente después, Lyndon vio como una figura salía lentamente de la niebla blanca. Capítulo 483. Tres hermanos. Una espesa niebla blanca se extendió hacia afuera desde la cima de la montaña. Sin embargo, los ojos de Lyndon estaban firmemente fijos en la figura que caminaba torpemente fuera de la niebla blanca con pasos pesados. La figura era bastante musculosa y su piel negra lo hacía verse exactamente como una torre de acero. El simple hecho de estar allí hacía que los demás sintieran un aura de presión que hacía que la respiración de uno se volviera irregular. Al mirar esta figura, su rostro se veía bastante aburrido. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno se daría cuenta de que esta cara en realidad se parecía vagamente a Lyndon. La atmósfera en el pico de la montaña parecía haberse congelado mientras Lyndon miraba fijamente a la robusta figura de pie en el borde del acantilado. Momentos después, finalmente abrió la boca algo seca y dijo, «Little Flame». Cuando esa figura con forma de torre de acero negro escuchó ese nombre, originalmente era aburrida y los ojos negros se iluminaron de repente. Después de lo cual, miró sin pestañear a Lyndon, rascándose la cabeza como si estuviera tratando de decir algo. Sin embargo, al final, solo salió el sonido de la exhalación. No obstante, Lyndon aún se las arregló para presenciar claramente la repentina oleada de entusiasmo en sus ojos. TCH, finalmente dejó su forma de bestia. Pequeño Armiño sonrió y dijo, algo sorprendido mientras miraba a Little Flame que ahora se había separado por completo de su forma de bestia. Lyndon miró con curiosidad el cuerpo de Little Flame, antes de preguntar, ¿por qué Little Flame no puede hablar todavía? A pesar de que actualmente posee un intelecto que no perdería frente a los humanos, le tomaría tiempo adaptarse antes de poder hablar. Pequeño Armiño puso los ojos en blanco. Lyndon estaba encantado mientras flotaba hacia adelante y se paraba justo al lado de Little Flame. De pie junto a Little Flame, su cabeza solo logró llegar a la cintura de este último. Mientras tanto, la presión y el aura formidable que emergían del cuerpo de Little Flame hicieron que su respiración se volviera un poco irregular. Maes. Little Flame miró a Lyndon mientras una sonrisa tonta se revelaba. Después de lo cual, se arrodilló antes de que una voz extremadamente profunda pero cruda emergiera torpemente de sus labios. Maestro mi trasero. Cuando Lyndon vio esto, eligió regañar suavemente a Little Flame mientras acariciaba ligeramente la cabeza de acero de Little Flame. En el futuro, te llamarán Lin Yan. Ya que fui yo quien te crió, llámame hermano mayor. Little Flame se rascó la cabeza. Ahora que poseía un intelecto genuino, podía detectar claramente la alegría sincera dentro de las palabras y la expresión de Lyndon. Inmediatamente, una sonrisa levemente horrible apareció en su rostro aburrido mientras asentía solemnemente con la cabeza. Hermano mayor. Lyndon era todo sonrisas mientras señalaba al pequeño jinete sobre sus hombros y decía, este es tu segundo hermano. Pequeño Armiño, que originalmente estaba cruzando los brazos y disfrutando del espectáculo, se sorprendió por las repentinas palabras de Lyndon. Inmediatamente, todo el cabello de su cuerpo se erizó cuando una voz aguda sonó, piérdete. ¿Quién es el segundo hermano de este estúpido tigre? ¿Cómo se atreve un simple niño como tú a afirmar ser el hermano mayor? ¿De verdad te atreves a colocarte por encima de este abuelo Armiño? ¿Estás cansado de vivir? Aunque te proclamas abuelo Armiño, sé que en el clan Armiño Demonio Celestial, tu edad debería ser aproximadamente la misma que la mía. Lyndon dijo casualmente. Después de estar juntos durante tantos años, conocía muy bien a Pequeño Armiño.
A este tipo le gustaba exagerar sus logros y experiencias. Sin embargo, algunas de sus acciones ocasionalmente revelarían la verdad. A pesar de que Lyndon no negó que Pequeño Armiño había vivido durante mucho tiempo, los armiños demonios celestiales tenían una larga vida útil. Por lo tanto, dentro de su clan, alguien como Pequeño Armiño era quizás solo un adolescente. Segundo hermano. No obstante, Little Flame no se dio cuenta de la vigorosa resistencia de Pequeño Armiño. En su corazón, sentía absoluta lealtad y parentesco con Lyndon, quien lo había criado desde que era un cachorro de tigre. Por lo tanto, Little Flame no se opondría a nada de lo que dijo Lyndon. Pequeño Armiño, que se oponía al arreglo de Lyndon con voz estridente, se quedó en silencio después de que Little Flame habló. Mientras tanto, un brillo especial pareció destellar en sus ojos normalmente astutos. Ustedes dos idiotas. Pequeño Armiño frunció los labios antes de maldecir con saña. Sin embargo, sorprendentemente, ya no habló. Lyndon sonrió. Desde cierta perspectiva, los tres tenían un vínculo bastante profundo. Para Little Flame, Lyndon era quizás como un maestro y un padre, mientras que para Pequeño Armiño, Lyndon era un tutor y un amigo. Los tres habían confiado el uno en el otro desde su tiempo en la ciudad Yan y habían experimentado numerosas pruebas juntos antes de que finalmente salieran del gran imperio Yan. Además, Lyndon creía que este no era el final para ellos. En el futuro, eventualmente habría cuentos legendarios que les pertenecerían. Ponte algo de ropa primero, Little Flame. Lyndon recuperó una túnica negra bastante grande de su bolso Qiankun antes de arrojarla a Little Flame. Este último la atrapó rápidamente y, aunque era algo torpe, finalmente logró ponerse la túnica negra. Después de usar su ropa, Little Flame se paró junto a Lyndon como una torre de acero. Su cuerpo alto y poderoso tuvo un fuerte efecto disuasorio. De hecho, incluso la marioneta alma de sangre carecía un poco en comparación. Por supuesto, basado en la fuerza actual de Little Flame, incluso la marioneta alma de sangre tendría dificultades para enfrentarlo. Después de sobrevivir con éxito a una tribulación nirvana, Little Flame había avanzado a la etapa 1 Yuan Nirvana. De hecho, esta velocidad era considerablemente más rápida que la de Lyndon. Aunque se debió en parte al hueso tigre diablo celestial, su progreso todavía haría que muchos sintieran envidia. Niño, ¿a dónde planeas ir ahora? Pequeño Armiño preguntó perezosamente. A pesar de que no se opuso a que Little Flame lo llamara segundo hermano, era prácticamente imposible para este tipo orgulloso llamar hermano mayor a Lyndon. Por supuesto que vamos a abrir ese misterioso tesoro antiguo. Las comisuras de la boca de Lyndon se levantaron suavemente. En otros 10 días, sería el momento perfecto para desbloquear el misterioso tesoro antiguo. ¿Cómo podría perder esta oportunidad? Me temo que el imperio acantilado del diablo ya estará allí. Pequeño Armiño sonrió astutamente mientras decía. ¿Imperio acantilado del diablo? ¿Todavía tengo que temerles? Lyndon se rió entre dientes. Ahora que Little Flame había sobrevivido con éxito a una tribulación nirvana, Lyndon tenía dos compañeros poderosos que podían rivalizar con un practicante en la etapa 1 Yuan Nirvana. Esta alineación se consideraría bastante poderosa incluso entre los imperios de alto rango. Por lo tanto, aunque todavía sería una exageración para el acabar con el imperio acantilado del diablo, si se atrevieran a meterse con él, Lyndon les mostraría exactamente que era una tabla de acero. El actual él ya no temía al imperio acantilado del diablo. De hecho, incluso estaba un poco ansioso por volver a encontrarse con ellos. Ya podía imaginar lo interesante que sería la expresión de Sizuan. Aunque Little Flame ha sobrevivido a una tribulación nirvana, no se ha adaptado a este cuerpo y pasará algún tiempo antes de que pueda luchar contra esos poderosos practicantes. Sin embargo, dado que este estúpido tigre se ha dirigido a mí como segundo hermano, el abuelo Armiño no te defraudará. Pequeño Armiño agitó sus garras cuando un pergamino negro brillante apareció en sus manos antes de arrojarlo hacia Little Flame. Estas artes marciales son un tesoro del clan Tigre Diablo Celestial, la transformación del dios Diablo Celestial. Esto no se puede comparar con la basura que le di anteriormente al poderoso tigre ensordecedor. Si lo dominas con éxito, podrás obtener un lugar para ti incluso en la ciudad demonio. Little Flame extendió la palma de su mano y agarró el tubo brillante. Un peculiar resplandor negro rodeaba el tubo incandescente, mientras que un profundo rugido de tigre se podía escuchar débilmente. Evidentemente, no se trataba de un objeto ordinario. No obstante, a pesar de que a Little Flame le gustaba este artículo, no lo tomó de inmediato. En cambio, instintivamente se volvió hacia Lyndon. Es raro que el segundo hermano sea tan generoso, así que acéptalo. Nunca antes me había dado algo tan bueno. Lyndon sonrió mientras decía.
La mayoría de las cosas que tengo son para el cultivo de bestias demoníacas y no puedes usarlas. Además, no puedes convertirte en un practicante verdaderamente poderoso confiando en los demás. Pequeño Armiño se estiró, un brillo juguetón brilló en sus ojos cuando dijo, sin embargo, si estás dispuesto a cambiar de posición, tal vez te dé algo bueno. Lindon sonrió. Este tipo era verdaderamente persistente con los títulos. Parece que fue exactamente como lo había predicho, este tipo no era una figura importante en el clan Armiño Demonio Celestial en absoluto. En este momento, Little Flame todavía carece de un arma. Cuando entremos en el misterioso tesoro antiguo, veamos si podemos encontrarle un tesoro del alma celestial. Lindon ignoró a Pequeño Armiño mientras se volvía hacia Little Flame y decía: Arma, tengo una. Cuando escuchó las palabras de Lindon, Little Flame sonrió tontamente. Inmediatamente, extendió su gran mano mientras un brillo negro se acumulaba rápidamente en su palma, transformándose en un palo negro que era más grueso que el muslo de Lindon. Era difícil saber de qué material estaba hecho ese palo. Tras una inspección más cercana, parecía como si hubiera capas de escamas negras esparcidas por el palo. Mientras tanto, la punta del palo era tan afilada como una lanza y parecía la boca de una serpiente abierta. Con afilados colmillos escondidos en su interior, emitía un destello frío y amenazador. Este era un palo de serpiente bastante singular. Este debería ser un tesoro del alma del destino que Little Flame refinó usando su cola cortada. Jeje, nunca esperé que poseyera esta habilidad después de sobrevivir a una sola tribulación nirvana. Por lo general, solo las bestias demoníacas que han sobrevivido a más de 3 tribulaciones nirvana poseen la capacidad de refinar los tesoros del alma de una parte de su cuerpo. Pequeño Armiño exclamó en estado de shock. Estos tesoros del alma del destino se volverán cada vez más poderosos a medida que aumente su fuerza. Es prácticamente un tesoro del alma del destino de tipo crecimiento. El shock llenó el rostro de Lindon. Podía sentir una presión extremadamente grande desde el poste de serpiente negro como la boca del lobo. De hecho, esta sensación no perdió frente a su pico de prisión pesada o la lanza de hueso de cocodrilo celestial. Además, los ingredientes crudos utilizados para refinar este palo de serpiente eran originalmente parte del cuerpo de Little Flame. Por lo tanto, sería muy natural de usar, lo que le permitiría ser extremadamente potente. Parece que podemos olvidarnos de conseguirte un arma. Bueno, es hora de hacer un movimiento. Tengo curiosidad por saber qué puede hacerme el imperio acantilado del diablo ahora. Lindon sonrió mientras extendía las manos. Después de lo cual, inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia las afueras de la cordillera. Detrás de él, el cuerpo de Little Flame brilló y rápidamente lo siguió como un guardaespaldas. Capítulo 484. Palacio Antiguo. Como todavía faltaban 10 días para la apertura del misterioso tesoro antiguo, Lindon y su grupo no se apresuraron demasiado como antes. Además, quería darle tiempo a Little Flame para adaptarse a su nuevo cuerpo, por lo que su velocidad disminuyó significativamente. En total, pasaron de 3 a 4 días en el camino antes de llegar finalmente a la zona más concurrida de las tierras antiguas, el Palacio Antiguo. Aunque se llamaba palacio, lo que estaba allí era una ciudad grande y espaciosa. Se decía que en el pasado, esta era la sede de una super secta, por lo tanto, la escala de esta ciudad era realmente impresionante. Además, este era el lugar para desbloquear el misterioso tesoro antiguo. Por lo tanto, casi todos los imperios decentes de la región noroeste se habían apresurado aquí. Como tal, la atmósfera de la ciudad no se puede describir con meras palabras. Lindon y su grupo aterrizaron en la cima de una montaña fuera del palacio antiguo. Cuando levantaron la cabeza y vieron los enjambres de figuras oscuras que volaban por el cielo, incluso con su fuerza mental, involuntariamente tomaron una bocanada de aire frío. ¿Había atraído el palacio antiguo a entre el 60 y el 70% de toda la población de la región noroeste? El encanto del misterioso tesoro antiguo es realmente aterrador. Hay tantos imperios. Lindon se sorprendió al mirar esta vista. Esta ciudad era extremadamente enorme y la ciudad Yang palidecía en comparación. Sin embargo, todavía daba la sensación de estar lleno de gente y había muchas presencias incluso en las afueras de la ciudad y en los bosques circundantes. Evidentemente, el número de personas aquí había superado con creces la capacidad de la ciudad. El cuerpo musculoso de Little Flame estaba detrás de Lindon como una torre de metal negro. Un brillo instintivo, vigilante y temible brilló dentro de sus profundos ojos negros mientras escudriñaban a la multitud que pasaba. A pesar de que había dejado su forma de bestia, los hábitos con los que nació evidentemente no se borrarían tan fácilmente. Vamos, Little Flame. Es hora de entrar en la ciudad. Lindon sonrió antes de saltar rápidamente del acantilado de la montaña y dirigirse hacia el enorme palacio antiguo.
Detrás de Lindon, Little Flame asintió con la cabeza mientras lo seguía rápidamente. En los últimos días, ya había comenzado a cultivar la transformación del dios diablo celestial que pequeño Armiño le había dado. Por lo tanto, gradualmente había ganado un mayor dominio sobre su cuerpo y sus pasos eran extremadamente precisos. Cada paso era de la misma distancia y nunca estaba a más de 10 pies de Lindon. Dentro de este radio, tenía absoluta confianza en que podría manejar cualquier situación que surgiera. Incluso si se encontraran con un practicante de la etapa 1 Joan Nirvana, Lindon no sufriría ningún daño bajo su vigilancia. El palacio antiguo era extremadamente grande y tenía un total de 8 puertas. Sin embargo, todavía había una gran cantidad de personas entrando. Mientras observaba la larga cola, Lindon, naturalmente, no quería enojar a la multitud. Por lo tanto, Little Flame y él solo podían seguir silenciosamente. En unos días, podremos abrir el misterioso tesoro antiguo. Escuché que este misterioso tesoro antiguo es realmente extraordinario y en realidad fue dejado atrás por una super secta. Si podemos obtener algo de él, definitivamente podemos destacar en el antiguo campo de batalla. Oh, por favor, ¿crees que va a ser tan fácil? Eche un vistazo a la cantidad de personas que se sienten atraídas por este misterioso tesoro antiguo. Incluso hay innumerables imperios de alto rango aquí. Si no eres capaz, ni siquiera sueñes con esos tesoros. Además, no creas que estos son todos los competidores a los que te enfrentarás. ¿Quién sabe si hay otros acechando en la oscuridad, haciendo caso omiso de nosotros mismos, tal vez incluso los imperios poderosos como el Imperio Acantilado del Diablo y el Imperio Prehistórico, que también han obtenido la llave antigua misteriosa, no se atreverán a garantizar que regresarán con un recorrido completo? Mientras Lindon estaba en silencio en la cola, frunció el ceño cuando escuchó la charla ociosa a su alrededor. Parece que este viaje al misterioso tesoro antiguo iba a ser un viaje arduo. En este momento, los 3 imperios que tienen una llave antigua misteriosa, el Imperio Acantilado del Diablo, el Imperio Prehistórico y el Imperio del Valle de la Muerte, ya han llegado al Palacio Antiguo. Sin embargo, se dice que el individuo que tiene la llave final, Lindon, aún no ha aparecido. Me pregunto si ese chico se atreverá a aparecer. ¿Has visto los carteles en la pared? El Imperio Acantilado del Diablo ha elevado la recompensa por su cabeza a 1.000.000 de píldoras Nirvana. Además, posee una llave antigua misteriosa. Seguramente estará en una situación desesperada una vez que muestre su rostro. Ese tipo es verdaderamente desafortunado, como dice el refrán, un hombre inocente se meterá en problemas a causa de su fortuna. Dado que se atrevió a arrebatar la llave antigua misteriosa sin el respaldo de un imperio de alto rango, ¿no está cortejando a la muerte? Lindon, que escuchaba tranquilamente las conversaciones, se sorprendió de repente. Evidentemente, nunca había esperado que el tema se volviera hacia él. Inmediatamente, entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba hacia la muralla de la ciudad. Efectivamente, vio que de hecho había un cartel de recompensa allí. Además, incluso había una foto de él. 1.000.000 de píldoras Nirvana. Parece que el Imperio Acantilado del Diablo realmente me quiere atrapar. Cuando Lindon vio la recompensa ofrecida, sus labios se curvaron suavemente mientras murmuraba para sí mismo. Mientras Lindon murmuraba para sí mismo, la atmósfera que lo rodeaba se congeló de repente. Inmediatamente, toda la charla a su alrededor desapareció misteriosamente, antes de que Lindon sintiera que varias personas se volvían para mirarlo. Inmediatamente, sus expresiones cambiaron de sorpresa a emoción. Parece que nos han reconocido. Lindon acarició su rostro y murmuró para sí mismo, mientras todos se distanciaban lentamente. Ese tipo es Lindon. En medio de las miradas frenéticas, de repente sonó una voz sorprendida. Inmediatamente, varios pares de ojos fuera de la muralla de la ciudad se calentaron. Coge a ese niño y obtendremos 1.000.000 de píldoras Nirvana más una llave antigua misteriosa, sonaron algunos gruñidos profundos llenos de codicia. Lindon frunció el ceño mientras miraba. Parece que el Imperio Acantilado del Diablo realmente le había causado muchos problemas. Piérdanse. Justo cuando la multitud se empujaba, un grupo de hombres finalmente salió antes de mirar fríamente a Lindon. Son los hombres del Imperio del Desierto, un imperio de alto rango. Se dice que su jefe ha avanzado a la etapa Nirvana y es bastante poderoso. Cuando ese grupo de hombres salió, un coro sonó entre la multitud. Parecía que este llamado Imperio del Desierto era bastante famoso. Lindon, no necesito capturarte por las píldoras Nirvana. Mientras entregues la llave antigua misteriosa, te dejaré ir. ¿Qué te parece? El practicante de la etapa Nirvana del Imperio del Desierto miró a Lindon, antes de estirar la palma de la mano y decir. Después de hablar,
Las varias docenas de hombres detrás de él inmediatamente pusieron una expresión amenazante. Mientras tanto, formidables ondas de choque de poder Yuan se extendieron desde sus cuerpos con el objetivo de intimidar a Lin Don. Lin Don tenía una expresión un poco peculiar cuando miró a ese grupo de hombres antes de negar con la cabeza impotente. Después de lo cual, decidió ignorarlos mientras se dirigía directamente a la ciudad. Cuando vieron que Lin Don los ignoró por completo, los ojos del practicante del imperio del desierto de la etapa nirvana se pusieron helados al instante. En el siguiente caso, un destello venenoso brilló en sus ojos, antes de cubrirse el puño con el potente poder Yuan y golpear la cabeza de Lin Don. Ban. Sin embargo, ante un ataque tan poderoso, los pasos de Lin Don no se interrumpieron en absoluto. Mientras agitaba suavemente la palma de la mano, una bofetada crujiente sonó de repente fuera de la ciudad. Bas CHH. En el instante en que sonó la bofetada, una marca de la palma de color rojo sangre apareció inmediatamente en la cara del practicante de la etapa nirvana. Al instante, una fuerza poderosa lo derribó mientras vomitaba una bocanada de sangre fresca. La caótica entrada de la ciudad se volvió instantáneamente silenciosa, mientras la multitud miraba la lamentable figura del practicante en la etapa nirvana medio muerto que yacía en el suelo, todo el mundo aspiró sigilosamente una bocanada de aire frío. La mayoría de ellos finalmente había recuperado el ingenio después de ser abrumados temporalmente por la enorme recompensa. Después de todo, el hombre que estaba frente a ellos había escapado con éxito de Sizuan del imperio acantilado del diablo. Si quieres la llave antigua misteriosa en mi posesión, será mejor que alguien de tu calibre no se acerque. No seré tan misericordioso la próxima vez. Lin Don ni siquiera miró al practicante de la etapa nirvana que había rechazado, mientras miraba a su alrededor y advertía. Cuando escucharon sus palabras, el corazón de varias personas se estremeció y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Por supuesto, el palacio antiguo ya había atraído a una gran multitud y había varios practicantes poderosos mezclados. Por lo tanto, se lanzaron secretamente algunas miradas oscuras hacia Lin Don. Parece que muchos de ellos tenían curiosidad por saber más sobre el hombre que recientemente había sido el centro de atención. Lin Don naturalmente detectó esas miradas poderosas pero oscuras. Inmediatamente, sus ojos se entrecerraron. Detrás de él, Little Flame, que aún no se había movido, de repente dio un paso adelante. Al instante, una onda de choque peculiar se extendió desde su pie, después de lo cual, algunos ruidos de gemidos sonaron en secreto y se lanzaron miradas algo conmocionadas a Little Flame que estaba detrás de Lin Don. Vamos. He detectado la ubicación de las otras 3 llaves antiguas misteriosas y también deberían haberme detectado a mí. El imperio acantilado el diablo también debería estar allí. Muy bien, tengo curiosidad por saber qué pueden hacerme. Lin Don miró casualmente los lugares ocultos que lo rodeaban. Sin más preámbulos, levantó la cabeza y se dirigió a las regiones interiores del palacio antiguo. Allí, pudo detectar la presencia de 3 llaves antiguas misteriosas. A medida que sus palabras se desvanecieron, Lin Don amplió sus pasos mientras caminaba directamente hacia la ciudad y se dirigía hacia la ubicación de las otras 3 llaves antiguas misteriosas. Esta vez, iba a enfrentarse directamente al imperio acantilado del diablo. Capítulo 485 Gran Salón. La ciudad conocida como Palacio Antiguo era extremadamente grande y magnífica. De hecho, mientras Lin Don caminaba hacia él, la sensación de grandeza de la ciudad se intensificó completamente. Las multitudes viajaban por las espaciosas calles mientras el zumbido de las multitudes se reunía antes de que se dispararan hacia el cielo y se extendieran por la ciudad. Después de caminar hacia la ciudad, Lin Don y Little Flame no hicieron ninguna parada. En cambio, se dirigieron directamente al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad había un palacio extremadamente magnífico y era el edificio más destacado de la ciudad. Si uno se parara encima de él, podría mirar toda la ciudad. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades, el centro de esta ciudad parecía bastante sereno. Por supuesto, este lugar único estaba prohibido para la mayoría de las personas de los imperios ordinarios, y solo los practicantes de la etapa nirvana de los imperios de alto rango tenían las calificaciones para ingresar, mientras que el resto de ellos solo podían mirar con nostalgia desde lejos. Quizás porque estaba algo vinculado a la llave misteriosa antigua, en el medio del gran palacio, Lin Don podía sentir débilmente 3 débiles vibraciones. Evidentemente, eran las otras 3 facciones que habían obtenido la llave misteriosa antigua, el Imperio del Valle de la Muerte, el Imperio Prehistórico y el Imperio Acantilado del Diablo. Por supuesto, esta conexión fue en ambos sentidos. Dada la capacidad de los líderes de estos 3 imperios, cuando lo sintió, también deberían haber detectado la llave misteriosa antigua en su poder. Dentro de este palacio había un gran salón dorado.
El interior del gran salón era extremadamente espacioso y parecía un estadio. Actualmente, había varias presencias dentro del gran salón y sus auras eran bastante notables, claramente, no eran individuos comunes. Los que podían sentarse en este gran salón eran practicantes famosos o aquellos que provenían de imperios prominentes en la región suroeste del antiguo campo de batalla. Por lo tanto, poder obtener un lugar en este gran salón era una señal de poder. Al lado del gran salón, estaban sentadas tres figuras. Débiles, ondas de choque extremadamente salvajes salieron de sus cuerpos. El que estaba sentado a la izquierda era un hombre corpulento que tenía tatuajes en la mitad superior de su cuerpo y, débilmente, un aura salvaje emergió de él. Mientras se sentaba en silencio en su silla, parecía exactamente una bestia salvaje y nadie se atrevía a subestimarlo. A la derecha había una dama con un vestido morado oscuro. Su apariencia limpia, cabello negro azabache y figura delgada la hacían una hermosa vista en este gran salón. Entre ellos había un hombre bastante guapo vestido de negro. Tenía una sonrisa bastante agradable en su rostro. Sin embargo, el destello frío que ocasionalmente destellaba en sus ojos hacía que uno entendiera que este hombre no era un santo. Detrás del hombre de negro había una figura bastante familiar. Vestido de blanco, de hecho era Sizuan, quien anteriormente había peleado con Lin Don. Está claro que el primero era naturalmente el verdadero líder del Imperio Acantilado del Diablo, Sikun. Parece que el cuarto dueño de la llave misteriosa antigua finalmente ha aparecido. En el gran salón, Sikun de repente levantó la cabeza cuando la sonrisa afable en su rostro se hizo aún más amplia, mientras su voz sonaba en el gran salón. El gran salón de repente se volvió mucho más silencioso. Sin embargo, muchas personas tenían una mirada divertida en sus ojos. Los que podían sentarse aquí no eran empujones y, naturalmente, no temían al imperio acantilado del diablo a diferencia de otros imperios. Solo había 4 llaves misteriosas antiguas y nadie sabía si estas llaves poseían otras propiedades además de abrir el tesoro antiguo misterioso. No obstante, si uno tuviera una llave misteriosa antigua, el peso de sus palabras crecería naturalmente. Por lo tanto, todos los presentes aquí querían una llave misteriosa antigua. Por supuesto, las 4 llaves misteriosas antiguas actualmente tenían un propietario. Y no iba a ser fácil arrebatar las llaves de los 3 imperios de alto rango. El costo fue simplemente demasiado alto, por lo tanto, la mayoría de sus imperios no conspiraron contra ellos. Por lo tanto, el último propietario de la llave misteriosa antigua, Lin Don, se convirtió naturalmente en su principal objetivo. Sin embargo, todos aquí sabían que Lin Don había logrado escapar ileso de Sizuan. Sin embargo, este hecho no los disuadió en absoluto. Después de todo, no era un imperio. Oh. Jaja, tengo curiosidad por saber si ese Lin Don realmente tiene 3 cabezas y 6 extremidades. Ser realmente capaz de arrebatar la llave misteriosa antigua de tu imperio acantilado del diablo. El hombre corpulento de torso desnudo sentado al lado de Sikun miró con curiosidad fuera del gran salón, mientras su risa retumbaba como un trueno. Te lo mereces. Cuando su imperio acantilado del diablo se enteró de la llave misteriosa antigua, no activó un grupo grande por temor a que interfiriéramos y en su lugar envió un montón de pequeños alevines. Al final, permitiste que Lin Don se aprovechara de la situación, dijo casualmente la dama con un vestido morado oscuro. El imperio prehistórico y el imperio del Valle de la Muerte no perdieron ante el imperio acantilado del diablo. Por lo tanto, se atrevieron a hablar sin restricciones. HMPH, ese chico simplemente tuvo suerte la última vez. Si no hubiera confiado en la llave misteriosa antigua para escapar, lo habría capturado fácilmente. Junto a Sikun, Sizuan dijo con una expresión helada en su rostro. Al principio, me preocupaba que no tuviera las agallas para aparecer. Sin embargo, nunca esperé que fuera tan atrevido. Dado que ha aparecido, es hora de que devuelva la llave a su legítimo propietario. Hacia el final, una espesa intención asesina apareció repentinamente en los ojos de Sizuan. Evidentemente, la noticia de cómo Lin Don logró escapar de él se había extendido por toda la ciudad y había arruinado su reputación. Por lo tanto, ya había tomado la decisión en secreto de hacer que Lin Don experimentara un destino peor que la muerte después de ser capturado. Jeje, tu imperio acantilado del diablo ya tiene una llave misteriosa antigua. Deja esto para el resto de nosotros. Cuando las palabras de Sizuan se desvanecieron, una suave risa sonó en el gran salón. Sizuan frunció el ceño y estaba a punto de responder. Sin embargo, Sikun agitó las manos antes de sonreír y dijo, quien pueda deshacerse de ese niño será el nuevo propietario de la llave misteriosa antigua. Jaja, el hermano Sikun es verdaderamente generoso. No se preocupe, la cabeza de ese tipo pertenecerá naturalmente al imperio acantilado del diablo. En ese momento, otros sabrán las consecuencias de ofender a tu imperio acantilado del diablo. Algunos de ellos se rieron de buena gana.
Por sus expresiones, parecía que creían que capturar a Lindon y obtener la llave misteriosa antigua sería una hazaña simple. Jaja, parece que muchos de ustedes quieren mi cabeza. Sin embargo, justo cuando se reían, una risa suave repentinamente resonó desde fuera del gran salón y lentamente resonó dentro del gran salón. La atmósfera en el gran salón se congeló instantáneamente, antes de que varias miradas peculiares se volvieran hacia la entrada. La sonrisa en el rostro de Sikun no cambió y parecía que no tenía intención de levantar la cabeza para mirar. Mientras continuaba, jugando con la bola de acero en su palma, una leve sonrisa siniestra colgaba de sus labios. Lindon, detrás de Sikun, la expresión de Sizuan se oscureció instantáneamente mientras rechinaba los dientes con ira. El hombre corpulento y la dama vestidos de púrpura oscuro también levantaron la cabeza, sus miradas un tanto burlonas mientras miraban la entrada al gran salón. ¿No sabía ese tipo que casi todos aquí estaban esperando su llegada? En su opinión, aunque Lindon era de un imperio de bajo rango, el gran imperio Yan era bastante valiente y perspicaz. Sin embargo, tenía una opinión un poco exagerada de sus propias habilidades. Bajo las miradas de la multitud y en medio de la luz del sol que brillaba sobre el área de la entrada, se podían escuchar los sonidos de pasos. Momentos después, dos figuras, una al frente y otra detrás, aparecieron lentamente en el amplio y espacioso salón. Es vos. En el instante en que aparecieron estas dos figuras, la atención de todos se centró instantáneamente en ellas. Los que habían entrado en el gran salón eran naturalmente el dúo de Lindon. Después de entrar al gran salón, su atención se centró directamente en el hombre vestido de negro, que estaba sentado frente a Sizuan. Desde el cuerpo de este último, podía sentir una vibración que era incluso más poderosa que la de Sizuan. Chico, te hemos esperado mucho tiempo. Ya que apareciste, entrega tu llave misteriosa antigua. La atmósfera silenciosa en el gran salón duró unos breves momentos, antes de que los ojos de todos se llenaran de codicia. Un hombre que tenía un aura vigorosa tomó la iniciativa y se puso de pie primero. Las vibraciones que emergieron de su cuerpo fueron bastante similares a las de Lacey. Evidentemente, esta también era una persona que había fallado en la primera tribulación nirvana. Este hombre hizo las cosas de manera decisiva. Además, estaba muy consciente de que había otros que estaban tras la llave misteriosa antigua de Lindon. Por lo tanto, en su opinión, la velocidad era esencial. Por lo tanto, justo después de hablar, su cuerpo ya había saltado cuando golpeó. Las potentes corrientes de poder Yuan se transformaron en puños mientras llovían sobre Lindon. Ante un ataque tan repentino, la expresión de Lindon no cambió en absoluto. Mientras agitaba la palma de la mano, una peculiar energía negra grisácea se envolvió alrededor de su brazo, antes de agitarla suavemente. ¡Boom! Un sonido profundo hizo eco en el interior del gran salón, después de lo cual, la multitud quedó desconcertada al ver al practicante de élite, que había atacado primero, salir volando fácilmente. Su cuerpo abrió una zanja de más de una docena de metros de largo en el suelo antes de que finalmente se estabilizara. Jadear. Un coro de exclamaciones de sorpresa pasó sigilosamente por el gran salón mientras las expresiones de algunas personas cambiaban suavemente. Después de todo, algunos de ellos ni siquiera poseían la capacidad de enviar a un practicante de la etapa nirvana que había fallado en una tribulación nirvana, volando de un solo golpe. No estoy aquí para entregar la llave misteriosa antigua. Más bien, quiero que todos sepan que esta llave misteriosa antigua me pertenece. Si alguno de ustedes está tratando de meterse conmigo, Lindon aplaudió suavemente, mirando directamente al imperio acantilado del diablo mientras se reía entre dientes. ¡Qué perro más atrevido! ¿Crees que posees las calificaciones para hablar aquí? Arrogante. El rostro de Sizuan instantáneamente se volvió sombrío. Inmediatamente, reveló una sonrisa venenosa antes de que su pie golpeara el suelo mientras se lanzaba. Parece que no pudo resistirse a hacer un movimiento. Lindon entrecerró los ojos mientras miraba a Sizuan, quien estaba emitiendo violentas ondas de choque. Sin embargo, no dio ninguna indicación de que fuera a contraatacar. En cambio, bajó lentamente ambos brazos. Justo cuando Lindon bajó los brazos, Little Flame, que había estado de pie en silencio detrás de él, de repente dio un paso adelante. Mientras tanto, una intención asesina alarmante y salvaje brotó en sus ojos originalmente apagados. ¡Piérdete! Mientras gritaba, Little Flame arremetió, chocando directamente contra Sizuan. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.